No entre a su casa hoy, señora Antonia. Hay problemas allá adentro. Esas palabras susurradas por Rafael, el indigente al que siempre le daba comida, me congelaron en medio de la calle. Su mano temblorosa apretaba mi brazo con una fuerza que nunca había sentido en él. Sus ojos, normalmente perdidos en algún lugar lejano, ahora me miraban con una claridad aterradora. Yo acababa de recibir la noticia más increíble de mi vida. Después de 66 años de trabajo duro, de limpiar casas ajenas, de sacrificar todo por mi hijo Miguel, finalmente había llegado algo bueno. Una herencia. Una herencia enorme de un tío lejano que ni siquiera recordaba bien. El abogado José había dicho la cifra, $450,000, más una propiedad en el campo. Yo venía caminando como flotando, imaginando cómo le contaría a Miguel, cómo finalmente podría descansar, cómo ayudaría a mi nieta con sus estudios. Pero ahora, parada frente a mi edificio, con las palabras de Rafael resonando en mis oídos, algo se rompió dentro de esa burbuja de felicidad. «¿Qué dice, Rafael?», le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón ya latía diferente. Él me soltó el brazo y dio un paso atrás, nervioso, mirando hacia las ventanas de mi apartamento en el tercer piso. «Vi cosas, señora. Vi a su hijo sacando bolsas. Muchas bolsas. Y esa mujer, su esposa, hablando por teléfono, diciendo cosas malas sobre usted». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Miguel estaba en casa. Le había dado las llaves hace años, cuando nació mi nieta, para que pudiera visitarme cuando quisiera. Carolina, mi nuera, rara vez venía conmigo. Decía que el edificio era viejo, que el barrio era peligroso. Pero hoy estaban allí, los dos. Y según Rafael, sacando cosas. Mis cosas. ¿Está seguro de lo que vio? Mi voz salió más débil de lo que quería. Rafael asintió varias veces, rápido, como hacen las personas que tienen miedo de no ser creídas. «Sí, señora. Por eso esperé aquí. Pensé que debía decirle. Usted siempre ha sido buena conmigo. Me da comida cuando todos los demás me ignoran. No podía dejarla entrar así, sin saber». Las lágrimas ardían en mis ojos, pero no las dejé caer. Todavía no. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Le di las gracias a Rafael con un abrazo rápido y caminé hacia el estacionamiento del edificio, ese espacio sombrío donde casi nunca hay nadie a esta hora de la tarde. Desde allí podía ver la entrada lateral, la que da a las escaleras. Si Miguel salía, lo vería. Me escondí detrás de una columna, sintiendo el frío del concreto contra mi espalda, y esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 5 minutos. Tal vez 10. Pero entonces lo vi. Miguel salió por la puerta lateral cargando 2 maletas grandes. Mis maletas. Las que guardaba debajo de mi cama desde que enviudé. Detrás de él venía Carolina, hablando por teléfono, con esa voz fría que siempre me había dado escalofríos. Miguel metió las maletas en el coche, luego volvió a entrar. Yo no podía moverme. No podía respirar. Mis propias piernas me traicionaban, temblando como si fuera a colapsar en cualquier momento. Volví a ver a Miguel salir, esta vez con cajas. Cajas que reconocí inmediatamente porque eran las que guardaban los documentos importantes de mi esposo fallecido. Papeles de la casa. Escrituras. Todo lo que había cuidado durante años como un tesoro. Carolina seguía en el teléfono, supervisando cada movimiento. Y entonces escuché su voz. Estaba lo suficientemente cerca para que sus palabras llegaran hasta mí como cuchillos. «Ya casi está todo, mamá. Cuando ella llegue, ya no habrá nada a su nombre. El abogado dijo que con los papeles firmados mañana, todo pasa a nosotros. La vieja ni siquiera sabrá qué pasó hasta que sea demasiado tarde». La vieja. Así me llamó. Mi nuera. La madre de mi nieta. La mujer a la que había recibido en mi familia con los brazos abiertos. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero al mismo tiempo, algo más fuerte despertaba. Una claridad fría. Una determinación que no sabía que tenía. Saqué mi teléfono celular con manos temblorosas y comencé a grabar. Todo. Cada movimiento. Cada caja que sacaban. Cada palabra que Carolina decía por teléfono. Miguel volvió a salir, esta vez con bolsas de ropa. Mi ropa.
Los vestidos que mi esposo me había regalado. Las fotografías enmarcadas de nuestra boda. Todo lo que yo amaba, todo lo que me recordaba quién era, estaba siendo sacado de mi propia casa como si fuera basura. Y mi hijo, mi único hijo, el niño al que había criado sola después de quedar viuda, era quien lo hacía. Carolina colgó el teléfono y miró a Miguel con una sonrisa. Una sonrisa que nunca le había visto. Apúrate, Miguel. Quiero terminar antes de que oscurezca. Mañana temprano vamos con el abogado y cerramos todo. Tu madre va a firmar lo que sea cuando le digamos que es para el bien de la niña. Miguel asintió, pero noté algo en su rostro. Una sombra de duda. Una mueca de dolor que desapareció tan rápido como llegó. ¿Estás segura de que esto es necesario, Carolina? Es mi madre. Tal vez podríamos hablar con ella, explicarle. Carolina lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. ¿Explicarle qué, Miguel? ¿Que nos debe todo? ¿Que criamos a nuestra hija casi solos porque ella siempre estaba trabajando? ¿Que ahora tiene una fortuna y nosotros seguimos luchando para pagar las cuentas? No seas ingenuo. Ella no nos va a dar nada voluntariamente. Ya lo sabes. Por eso tenemos que actuar ahora, antes de que ella sepa de la herencia. Mis rodillas casi cedieron cuando escuché eso. Ellos ya sabían. De alguna manera, ya sabían de la herencia. Y habían planeado todo esto. No era un impulso. No era un malentendido. Era un plan. Frío. Calculado. Destinado a dejarme sin nada. Miguel metió la última caja en el coche y cerró la cajuela. ¿Y si pregunta por sus cosas? Carolina se encogió de hombros. Le diremos que hubo un robo. Que entraron mientras ella no estaba. Llamaremos a la policía. Haremos el show completo. Nadie sospechará de nosotros. Somos su familia. Los vi subir al coche y alejarse. Esperé hasta que las luces traseras desaparecieron completamente en la esquina antes de moverme. Mis piernas apenas me sostenían, pero logré caminar hasta un banco cercano. Me senté allí, en ese banco donde tantas veces había descansado después de un día largo de trabajo, y por primera vez en años, lloré. No lloré por la herencia. No lloré por las cosas que se habían llevado. Lloré por mi hijo. Por el niño que había cargado en mis brazos, al que había cantado canciones de cuna cuando tenía pesadillas, al que había alimentado con lo poco que teníamos después de que su padre muriera. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento perdí a mi Miguel? Pero mientras las lágrimas caían, algo más crecía dentro de mí. Una voz que decía, no puedes quedarte aquí llorando. No puedes dejar que te destruyan. No después de todo lo que has sobrevivido. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y miré el video en mi teléfono. Estaba ahí. Todo. Las cajas. Las maletas. La conversación. Las palabras exactas de Carolina. La duda en el rostro de Miguel. Era evidencia. Era prueba de lo que estaban haciendo. ¿Pero sería suficiente? Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. No podía simplemente llegar a casa y confrontarlos. Ellos ya tenían ventaja. Ya habían planeado todo. Si yo actuaba por impulso, por emoción, perdería. Y no podía perder. No solo por mí, sino por mi nieta. Por la memoria de mi esposo. Por todas las mujeres que habían sido silenciadas y despojadas por sus propias familias. Me puse de pie, guardé el teléfono en mi bolso y comencé a caminar. Necesitaba ir a un lugar seguro. Un lugar donde pudiera pensar con claridad. Recordé entonces las palabras del abogado José esa misma mañana, cuando me había dado la noticia de la herencia. Señora Antonia, este dinero cambiará su vida. Pero tenga cuidado. El dinero también cambia a las personas. Si necesita cualquier cosa, cualquier consejo, llámeme. Aquí está mi tarjeta con mi número personal. En ese momento había pensado que era una advertencia innecesaria. Ahora entendía que el abogado José había visto esto antes. Había visto familias destruirse por herencias. Había visto hijos traicionar a padres. Saqué la tarjeta de mi bolso y marqué el número. Eran casi las 6 de la tarde. Tal vez ya no estaría en su oficina. Pero el teléfono sonó solo 2 veces antes de que contestara. Señora Antonia, ¿está todo bien?
Su voz sonaba preocupada, como si hubiera estado esperando mi llamada. No, don José. No está todo bien. Necesito verlo. Ahora. Es urgente. Hubo un silencio breve del otro lado. Venga a mi oficina. Estaré esperándola. Y señora Antonia, si está en peligro, vaya directo a la policía primero. Le aseguré que estaba a salvo, que solo necesitaba consejo legal urgente, y colgué. La oficina del abogado José quedaba a 20 minutos en autobús. Me subí al primero que pasó, sentándome en la parte de atrás, todavía temblando. A mi alrededor, la gente vivía sus vidas normales. Una mujer joven hablaba por teléfono sobre planes para cenar. Un hombre leía el periódico. 2 estudiantes reían de algo en sus teléfonos. Y yo estaba ahí, con mi mundo desmoronándose, invisible para todos ellos. Pensé en todas las veces que había subido a este mismo autobús volviendo del trabajo. Cansada, adolorida, pero siempre con una pequeña luz de esperanza. Siempre pensando, es por Miguel. Todo es por Miguel. Para que él tenga una vida mejor. Para que no sufra lo que yo sufrí. Y ahora descubría que todo ese sacrificio había creado a alguien que podía traicionarme sin pestañear. O tal vez no. Tal vez mi Miguel todavía estaba ahí, enterrado bajo la influencia de Carolina. Había visto esa duda en su rostro. Esa mueca de dolor cuando Carolina le ordenó apurarse. Llegué a la oficina del abogado José justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Era un edificio viejo pero digno, con escaleras de madera que crujían bajo mis pies. Su oficina estaba en el 2º piso. Toqué la puerta y él abrió inmediatamente. Don José era un hombre mayor, tal vez de 70 años, con cabello completamente gris y ojos que parecían haber visto demasiadas historias tristes. Me hizo pasar y cerró la puerta detrás de mí. Siéntese, por favor. Se ve muy pálida. ¿Quiere agua? Acepté el vaso de agua que me ofreció y bebí despacio, tratando de calmar el temblor en mis manos. Entonces le conté todo. Desde el momento en que Rafael me detuvo en la calle hasta el video que había grabado. Le mostré cada segundo de la grabación. Él la vio completa, en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre el escritorio y se quitó los lentes para frotarse los ojos. Señora Antonia, lo que su hijo y su nuera están intentando hacer es fraude. Falsificación de documentos. Posiblemente robo. Esto es muy grave. Asentí, sintiendo que las lágrimas volvían a amenazar con salir. Lo sé. Pero don José, necesito saber qué puedo hacer. No quiero que mi hijo vaya a la cárcel. Solo quiero detener esto. Quiero recuperar mis cosas y quiero proteger mi herencia. El abogado José se reclinó en su silla, pensativo. Ellos saben que usted ya conoce sobre la herencia. Negué con la cabeza. No creo. El mensaje de Carolina por teléfono decía que actuarían antes de que yo supiera. Creo que planeaban decirme después, cuando ya hubieran arreglado todo a su favor. El abogado asintió lentamente. Entonces tenemos una ventaja. Ellos no saben que usted sabe. Y no saben que usted tiene evidencia. Eso nos da tiempo para actuar primero. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Aquí está lo que vamos a hacer. Mañana a primera hora, vamos a ir al juzgado y vamos a congelar todos sus bienes. La casa, las cuentas bancarias donde se depositará la herencia, todo. Necesitaremos una orden de protección patrimonial. Con este video como evidencia, cualquier juez nos la dará inmediatamente. Sentí un pequeño alivio, un pequeño rayo de esperanza. ¿Y mis cosas? Las que ya se llevaron. Don José se detuvo y me miró directo a los ojos. Eso es más complicado. Pero si logramos detener la transferencia de bienes que planeaban hacer, ellos tendrán que devolver todo. De lo contrario, enfrentarán cargos criminales. La mayoría de las personas, cuando se dan cuenta de que pueden ir a prisión, deciden cooperar. Pero hay algo más que necesita saber, señora Antonia. La voz del abogado José se volvió más seria, más grave. Se sentó frente a mí nuevamente y abrió una carpeta que había estado sobre su escritorio. Cuando procesamos la herencia de su tío, tuve que hacer algunas verificaciones legales estándar.
Parte de eso incluía revisar si había algún gravamen o problema legal con los beneficiarios. Y encontré algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontró? Don José sacó unos papeles de la carpeta y los deslizó hacia mí. Hace 3 meses, su hijo Miguel intentó obtener una declaración de incapacidad mental contra usted. No prosperó porque necesitaba más evidencia médica y usted nunca fue evaluada. Pero el intento quedó registrado en el sistema. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 3 meses. 3 meses antes de que yo supiera de la herencia, Miguel ya estaba tratando de declararme incapaz. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Yo no sabía nada de esto. El abogado asintió con tristeza. Porque no prosperó, nunca fue notificada oficialmente. Pero señora Antonia, esto me dice algo muy importante. Su hijo ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Esto no es algo reciente. Él o alguien cercano a él sabía de la herencia antes que usted. Mucho antes. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Traté de procesar lo que estaba escuchando. Miguel había intentado declararme loca. Incapaz. Había ido a un juzgado, había llenado formularios, había mentido sobre mi salud mental, todo para tomar control de mi vida. Y yo no había sabido nada. Había seguido cocinándole sus comidas favoritas cuando venía a visitarme. Había seguido cuidando a mi nieta los fines de semana. Había seguido confiando en él con cada fibra de mi ser. ¿Cómo sabían de la herencia antes que yo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Don José suspiró profundamente. Su tío murió hace 6 meses. El proceso de localizar herederos y verificar testamentos toma tiempo. Es posible que alguien en la oficina de registros, o algún empleado corrupto, haya filtrado información. O tal vez Carolina tiene contactos que nosotros desconocemos. Lo que importa ahora es que ellos han estado preparando el terreno durante meses, y usted acaba de descubrirlo justo a tiempo. Justo a tiempo. Esas palabras resonaron en mi mente. Si Rafael no me hubiera detenido. Si no hubiera escuchado su advertencia. Si hubiera entrado a mi casa sin saber nada. Ahora estaría adentro, confundida, preguntándome dónde estaban mis cosas, y Miguel y Carolina habrían tenido todas las respuestas preparadas. La historia del robo. La policía. Los papeles que me pedirían firmar para ayudar con el seguro. Todo había sido planeado con precisión aterradora. Don José, necesito preguntarle algo y necesito que sea completamente honesto conmigo. Él me miró y asintió. Mi hijo puede ir a la cárcel por esto. El abogado se quitó los lentes nuevamente y los limpió con un pañuelo antes de responder. Depende de muchos factores. Si devuelve todo, si coopera, si no hay más delitos involucrados, probablemente no. Podría enfrentar cargos menores, servicio comunitario, libertad condicional. Pero señora Antonia, debo decirle algo importante. Si usted no actúa, si deja que esto continúe por lástima o por amor maternal, ellos no se detendrán. He visto casos como este. Una vez que cruzan esta línea, una vez que descubren que pueden salirse con la suya, siempre van por más. Sabía que tenía razón. Lo sabía en lo más profundo de mi corazón. Pero Miguel era mi hijo. El único hijo que tuve. El bebé que había protegido de todo. ¿Cómo podía yo ser quien lo destruyera? Sé lo que está pensando, continuó el abogado, con voz más suave ahora. Está pensando que es su culpa de alguna manera. Que tal vez fue mala madre. Que tal vez no le dio suficiente amor o suficiente atención. Pero déjeme decirle algo que he aprendido en 40 años de profesión. Los hijos adultos son responsables de sus propias decisiones. Usted hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Lo que Miguel está haciendo ahora es su elección, no su fracaso como madre. Las lágrimas finalmente se desbordaron y rodaron por mis mejillas. Don José me pasó una caja de pañuelos y esperó pacientemente mientras yo lloraba. Lloré por todo. Por los años perdidos. Por la confianza rota. Por el hijo que había creído tener y el extraño en quien se había convertido. Cuando finalmente pude hablar de nuevo, mi voz sonaba diferente. Más firme. Más decidida. ¿Qué tengo que hacer exactamente mañana? Don José abrió su agenda y comenzó a escribir. Vamos a llegar al juzgado a las 8 de la mañana. Presentaremos una solicitud de emergencia para congelar sus bienes.
Con el video como evidencia, debería ser aprobada en cuestión de horas. Luego iremos al banco donde se depositará la herencia y nos aseguraremos de que solo usted tenga acceso. También vamos a cambiar las cerraduras de su apartamento, legalmente, con un cerrajero certificado y un oficial de policía presente como testigo. Escribí todo en un papel que él me dio, aunque sabía que no olvidaría ni un solo detalle. ¿Y después? ¿Qué pasa cuando Miguel y Carolina descubran que no pueden hacer nada? El abogado cerró su agenda y me miró seriamente. Entonces tendremos que decidir si presenta cargos criminales o si busca un acuerdo. Si presenta cargos, habrá una investigación completa, posible juicio, todo el proceso legal. Si busca un acuerdo, podemos exigir que devuelvan todo, que firmen documentos renunciando a cualquier reclamación sobre su herencia y que se mantengan alejados de usted por un periodo determinado. La decisión es completamente suya, señora Antonia. Yo solo puedo aconsejarla. Me quedé en silencio por un momento, pensando. Parte de mí quería que pagaran por lo que habían hecho. Quería que enfrentaran consecuencias reales. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere sin importar cuánto te lastimen, solo quería que esto terminara. Quería paz. Quería poder dormir por las noches sin preguntarme si mi propio hijo estaba planeando mi destrucción. Quiero recuperar mis cosas primero, dije finalmente. Quiero asegurar mi herencia. Y después, dependiendo de cómo reaccionen ellos, decidiré sobre los cargos criminales. Don José asintió con aprobación. Es una decisión sabia. Siempre es mejor tener todas las cartas en la mano antes de jugarlas. Ahora, señora Antonia, necesito que me responda algo honestamente. ¿Tiene dónde quedarse esta noche? No creo que sea seguro que vuelva a su apartamento. No había pensado en eso. Mi apartamento era mi hogar. El lugar donde había vivido durante 30 años. Pero don José tenía razón. Si entraba ahora, si Miguel o Carolina me veían, todo el plan se arruinaría. Necesitaban seguir creyendo que yo no sabía nada. Tengo una amiga, dije, recordando a Rosaura, mi vecina del cuarto piso. Puedo quedarme con ella esta noche. Perfecto. Pero no le diga nada todavía. Mientras menos personas sepan, mejor. Dígale solo que tuvo un problema con una tubería o algo así. Mañana, después de que todo esté asegurado legalmente, podrá contarle la verdad si lo desea. Me puse de pie, sintiéndome extrañamente más liviana a pesar de todo. Tener un plan, tener a alguien de mi lado, hacía que el peso fuera más llevadero. Don José me acompañó hasta la puerta. Señora Antonia, una cosa más. Ese hombre, Rafael, el que la advirtió. Cuando todo esto termine, deberíamos agradecerle apropiadamente. Él le salvó de una pesadilla. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud hacia Rafael. Un indigente al que la mayoría de la gente ignoraba había mostrado más lealtad y más humanidad que mi propia sangre. Lo haré, don José. Se lo prometo. Salí de la oficina del abogado José cuando ya había oscurecido completamente. Las calles estaban iluminadas por las farolas naranjas que siempre me habían parecido reconfortantes, pero esa noche todo se veía diferente. Cada sombra parecía esconder algo. Cada persona que pasaba a mi lado podría ser alguien que Miguel había enviado a buscarme. Sabía que estaba siendo paranoica, pero después de lo que había descubierto, la paranoia parecía justificada. Caminé las 3 cuadras hasta el edificio de Rosaura, una mujer de mi edad que había sido mi vecina y amiga durante más de 20 años. Si alguien podía entenderme, era ella. Había pasado por su propio divorcio difícil, había criado a sus 3 hijos sola, y siempre había sido una persona en la que podía confiar. Toqué el timbre de su apartamento y esperé, tratando de ensayar en mi mente qué le diría. «Antonia, ¿qué haces aquí a esta hora?» Rosaura abrió la puerta con su delantal todavía puesto, oliendo a la salsa de tomate que siempre cocinaba los martes. Su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en preocupación cuando vio mi cara. «Entra rápido. Te ves terrible. ¿Qué pasó?» Entré a su apartamento acogedor, con sus plantas en cada esquina y sus fotografías de familia cubriendo las paredes. Me senté en su sofá, el mismo donde habíamos tomado café incontables veces, donde habíamos llorado juntas y reído juntas durante todos estos años. «Rosaura, necesito quedarme contigo esta noche.
Tuve un problema con una tubería en mi apartamento y echaron a perder todo. Necesitan arreglarla mañana temprano. La mentira salió más fácil de lo que esperaba, pero me dolió mentirle a mi amiga. Rosaura no cuestionó nada. Solo asintió y me abrazó fuerte. Por supuesto que puedes quedarte. Sabes que esta es tu casa también. ¿Ya cenaste? Tengo pasta fresca. Acabo de hacer suficiente para un ejército. Acepté su oferta porque no había comido nada desde el desayuno y mi cuerpo necesitaba fuerza para lo que vendría mañana. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina y ella me sirvió un plato generoso mientras hablaba sobre su día, sobre sus nietos, sobre la nueva inquilina del segundo piso que tocaba música demasiado fuerte. Yo asentía y sonreía cuando era apropiado, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en Miguel de niño, en cómo solíamos sentarnos exactamente así en nuestra mesa, comiendo lo poco que yo podía preparar después de largas jornadas de trabajo. Él siempre me preguntaba sobre mi día. Siempre me abrazaba antes de dormir. Siempre me decía que cuando fuera grande, me compraría una casa enorme para que nunca tuviera que trabajar de nuevo. Antonia, ¿estás bien? Te estoy hablando y parece que estás a millones de kilómetros de aquí. La voz de Rosaura me trajo de vuelta al presente. La miré y por un momento quise contarle todo. Quise llorar en su hombro y dejar que ella me dijera qué hacer. Pero recordé las palabras del abogado José. Mientras menos personas supieran, mejor. Perdón, Rosaura. Solo estoy cansada. Ha sido un día muy largo. Ella me estudió con esos ojos que conocían demasiado bien, pero no insistió. Me mostró el cuarto de huéspedes, me dio toallas limpias y ropa para dormir, y me dijo que descansara. Si necesitas algo, lo que sea, solo toca mi puerta. Sabes que nunca duermo bien de todos modos. Le di las gracias y me encerré en el cuarto pequeño pero limpio. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Tenía 7 llamadas perdidas de Miguel y 3 mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? Pasé por tu casa y no estabas. Mamá, estoy preocupado. Llámame, por favor. Mamá, si no respondes voy a ir a buscarte. ¿Estás bien? La hipocresía de esos mensajes me revolvió el estómago. Él estaba preocupado. Él estaba buscándome. El mismo hijo que había estado vaciando mi apartamento esa misma tarde, que había conspirado para robarme todo, ahora fingía preocupación. Pero tenía que responder. Tenía que mantener la farsa hasta mañana. Escribí un mensaje simple. Estoy bien, hijo. Una amiga de la iglesia no se sentía bien y vine a cuidarla. Me quedaré aquí esta noche. Te llamo mañana. Envié el mensaje y vi los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo una respuesta. Mi corazón latía con fuerza. Finalmente, su respuesta apareció. Está bien, mamá. Cuídate. Te amo. Te amo. Esas 2 palabras que antes me habrían llenado de calidez ahora solo me provocaban náusea. ¿Cómo podía escribir esas palabras después de lo que había hecho? ¿Cómo podía mentir con tanta facilidad? Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso. No quería ver más mensajes. No quería pensar más en Miguel esa noche. Necesitaba dormir. Necesitaba que mi mente estuviera clara para mañana. Pero cuando apagué la luz y me acosté en la cama, el sueño no llegó. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos del edificio. Pasos en el piso de arriba. Una puerta que se cerraba. El zumbido del refrigerador de Rosaura. Y mis pensamientos que no dejaban de dar vueltas. Pensé en todas las señales que había ignorado. Las veces que Carolina había hecho comentarios extraños sobre mi edad, sobre mi memoria. Antonia, ¿no recuerdas que ya me contaste esa historia? Antonia, estás olvidando cosas últimamente. Antonia, tal vez deberías ver a un doctor, a tu edad es normal tener estos problemitas. Ahora entendía que no eran comentarios casuales. Eran semillas. Semillas plantadas cuidadosamente para crear una narrativa de incapacidad mental. Para que cuando llegara el momento de declararme incapaz, hubiera testigos que dijeran, sí, ahora que lo mencionas, la señora Antonia sí ha estado actuando extraño últimamente. Era brillante en su crueldad. Era metódico en su maldad. Y yo había sido completamente ciega a todo. También pensé en mi nieta, la pequeña Sofía de 12 años. ¿Ella sabía algo?
¿Había escuchado conversaciones entre sus padres? ¿O era completamente inocente en todo esto? La idea de que pudiera saber y no haberme dicho nada me dolía casi tanto como la traición de Miguel. Pero no, decidí. Sofía era solo una niña. No podía culparla por los pecados de sus padres. De hecho, si algo bueno tenía que salir de todo esto, era proteger a Sofía de crecer pensando que ese tipo de comportamiento era aceptable. Las horas pasaron lentamente. Escuché el reloj de Rosaura dar las 11, luego las 12, luego la 1 de la mañana. Finalmente, en algún momento cerca de las 2, el agotamiento venció a mi mente acelerada y me quedé dormida. Soñé con mi esposo. Estábamos en nuestra vieja casa, la que tuvimos que vender cuando él murió. Él estaba en el jardín, plantando rosas como solía hacer cada primavera. Me miró y sonrió. «Vas a estar bien, Antonia. Eres más fuerte de lo que crees». Me desperté con lágrimas en las mejillas. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas. Eran las 6 de la mañana. Miré mi teléfono, que había encendido instintivamente, y vi que tenía un mensaje nuevo. Era del abogado José, enviado a las 5:30 de la mañana. «Buenos días, señora Antonia. Estaré en el juzgado a las 7:30 preparando los documentos. Por favor venga a las 8 en punto. Entrada principal. Todo saldrá bien». Me levanté rápidamente, me duché, y me puse la misma ropa del día anterior. No tenía nada más. Todas mis otras prendas estaban en mi apartamento o en las maletas que Miguel había robado. Rosaura ya estaba despierta cuando salí del cuarto, preparando café en la cocina. «Buenos días. ¿Dormiste bien?». Le dije que sí, aunque probablemente mi cara decía lo contrario. Acepté una taza de café y un pan tostado, forzándome a comer aunque no tenía apetito. «¿A qué hora vienen a arreglar tu tubería?», preguntó Rosaura casualmente. «Temprano. De hecho, ya debería irme. Muchísimas gracias por todo, Rosaura. No sé qué haría sin ti». Ella me abrazó fuerte. «Somos amigas, Antonia. Para eso estamos. Y cuando tu tubería esté arreglada, vienes y me cuentas qué está pasando realmente. Porque algo me dice que hay más en esta historia de lo que me estás diciendo». La miré sorprendida. «Tan obvia soy». Rosaura sonrió con tristeza. «Te conozco desde hace 20 años. Sé cuando algo te está comiendo por dentro. Pero también sé que cuando estés lista para hablar, hablarás. Hasta entonces, aquí estaré». Salí del apartamento de Rosaura con el corazón un poco menos pesado. Tener una amiga, una verdadera amiga que no me juzgaba y que estaba ahí sin hacer preguntas, era un regalo. Caminé hacia la parada del autobús, observando mi edificio desde la distancia. Mi apartamento en el 3er piso. Las ventanas cerradas. Todo parecía normal desde afuera. Nadie podría adivinar el drama que se había desarrollado ahí ayer. Nadie podría saber que dentro de esas paredes, una familia se había roto. El autobús llegó y me subí, dirigiéndome al centro de la ciudad donde estaba el juzgado. El trayecto tomó 40 minutos. 40 minutos en los que practiqué respirar profundamente, en los que me repetí que estaba haciendo lo correcto, en los que traté de prepararme para lo que vendría. Llegué al juzgado exactamente a las 8 de la mañana. Era un edificio imponente de piedra gris, con escaleras anchas que subían hacia puertas enormes de madera. Siempre me había intimidado este lugar. Las pocas veces que había venido, por trámites menores o para acompañar a alguna amiga, siempre me había sentido pequeña e insignificante. Pero hoy era diferente. Hoy venía a luchar por lo que era mío. El abogado José me esperaba en la entrada, con su maletín de cuero gastado y una expresión seria pero tranquilizadora. «Buenos días, señora Antonia». «Lista». Asentí, aunque por dentro temblaba. Subimos las escaleras juntos y entramos al edificio. El interior era todo mármol y ecos, con personas caminando apuradas de un lado a otro, abogados con sus trajes oscuros, familias esperando en bancas de madera. Nos dirigimos a una oficina en el 2º piso donde el abogado José había preparado todos los documentos necesarios. «Antes de entrar, necesito que entienda el proceso», me dijo en voz baja mientras esperábamos en el pasillo. «Vamos a presentarnos ante un juez con una solicitud de emergencia. Yo voy a explicar la situación,
vamos a mostrar el video como evidencia, y voy a solicitar que congelen inmediatamente todos sus bienes para prevenir fraude. El juez puede hacer preguntas. Solo responda con la verdad, con calma, sin emoción excesiva. Los jueces respetan a las personas que mantienen la compostura incluso en situaciones difíciles. Respiré profundo. ¿Y si el juez no nos cree? Si piensa que estoy exagerando. Don José puso una mano en mi hombro. El video es evidencia contundente. Las palabras de su nuera están grabadas. El intento previo de Miguel de declararla incapaz está documentado. No hay forma de que el juez ignore esto. Confíe en mí. Nos llamaron a una sala pequeña donde un juez de edad mediana, con cabello oscuro apenas salpicado de gris, nos esperaba detrás de un escritorio. No era una sala de juicio formal, sino más bien una oficina para audiencias rápidas. El juez revisó los documentos que don José había presentado, luego me miró directamente. Señora Antonia, entiendo que está solicitando una orden de protección patrimonial de emergencia contra su hijo Miguel y su nuera Carolina. Es correcto. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Sí, su señoría. El juez asintió y miró al abogado José. Entiendo que tiene evidencia en video. Me gustaría verla. Don José sacó una tablet de su maletín y reprodujo el video que yo había grabado el día anterior. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaban las voces de Miguel y Carolina, sus palabras incriminatorias flotando en el aire como fantasmas. Vi la expresión del juez cambiar de neutral a visiblemente disgustada mientras escuchaba a Carolina decir, la vieja ni siquiera sabrá qué pasó hasta que sea demasiado tarde. Cuando el video terminó, el juez se reclinó en su silla y se quitó los lentes para limpiarlos, un gesto que ya estaba empezando a asociar con malas noticias procesadas. Señora Antonia, su hijo sabe que usted tiene este video. Negué con la cabeza. No, su señoría. Ellos no saben que yo estaba ahí. Creen que todavía no sé nada de sus planes. El juez volvió a ponerse los lentes y comenzó a escribir en los documentos frente a él. Esto es uno de los casos más claros de intento de fraude familiar que he visto. Abogado José, ¿qué es exactamente lo que está solicitando? Don José se aclaró la garganta. Su señoría, solicitamos el congelamiento inmediato de todos los bienes a nombre de la señora Antonia, incluyendo su propiedad residencial y las cuentas donde se depositará la herencia. También solicitamos una orden que prohíba a Miguel y Carolina acercarse a estos bienes o realizar cualquier transacción relacionada con ellos. El juez escribió algo más, firmó varios papeles, y luego me miró nuevamente. Señora Antonia, entiendo que este es su hijo. ¿Está segura de que quiere proceder con esto? Una vez que estas órdenes sean emitidas, su hijo y su nuera enfrentarán consecuencias legales graves si intentan continuar con sus planes. Pensé en las palabras de Carolina, la vieja ni siquiera sabrá qué pasó. Pensé en los 3 meses que Miguel había pasado intentando declararme incapaz. Pensé en todas las cosas que habían robado de mi apartamento. Estoy segura, su señoría. No quiero lastimar a mi hijo, pero tampoco puedo permitir que me destruya. El juez asintió con lo que pareció ser aprobación. Muy bien. Estoy otorgando la orden de protección patrimonial de emergencia. Todos los bienes de la señora Antonia quedan congelados a partir de este momento. Cualquier intento de transferencia, venta o modificación de titularidad será nulo y constituirá desacato a la corte. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Era real. Estaba protegida. Don José firmó algunos documentos adicionales y recibió copias certificadas de la orden judicial. Salimos de la sala y él me sonrió por primera vez esa mañana. Lo hicimos, señora Antonia. Sus bienes están seguros ahora. El siguiente paso es ir al banco y asegurarnos de que la herencia solo sea accesible para usted. Caminamos juntos hacia el banco principal de la ciudad, donde según don José, ya se habían hecho los arreglos para depositar la herencia. Era una mañana hermosa, con el sol brillando y la gente disfrutando del día, y yo me sentía como si estuviera caminando en un sueño. Todo parecía surrealista. Ayer a esta hora, estaba devastada, rota, creyendo que lo había perdido todo. Ahora tenía una orden judicial que protegía todo lo que era mío. En el banco, nos recibió el gerente personalmente. Era un hombre joven, tal vez de 40 años, con traje impecable y modales profesionales.
Don José le explicó la situación y le mostró la orden judicial. El gerente leyó todo cuidadosamente, luego me miró con expresión seria. Señora Antonia, voy a ser completamente honesto con usted. Ayer por la tarde, un hombre que se identificó como su hijo vino a este banco. Dijo que usted le había dado poder legal para manejar sus cuentas debido a problemas de salud. Presentó documentos que parecían legítimos. Mi sangre se heló. ¿Qué? ¿Qué tipo de documentos? El gerente sacó una carpeta de su escritorio. Un poder legal notariado, con su firma. O al menos, lo que parecía ser su firma. Don José tomó los documentos y los examinó cuidadosamente. Su rostro se puso rojo de ira. Esto es falsificación. Mire la fecha aquí, dice que fue firmado hace 2 semanas. Señora Antonia, ¿firmó usted esto? Tomé los papeles con manos temblorosas. La firma se parecía a la mía, pero no era exacta. Alguien había practicado, había estudiado mi forma de escribir, pero no era perfecta. No, nunca firmé esto. Ni siquiera sabía que existía. El gerente asintió lentamente. Sospeché que algo no estaba bien. Por eso no procesamos la solicitud inmediatamente. Le dije a su hijo que necesitábamos verificar algunos detalles y que volviera hoy. Estaba planeado que viniera en aproximadamente. Miró su reloj. 1 hora. Don José y yo intercambiamos miradas. Miguel vendría aquí. En 1 hora. Pensando que todo estaba saliendo según su plan. Sin saber que yo ya sabía todo. Sin saber que había perdido. Señor gerente, dijo don José con voz firme. Necesito que haga algo por nosotros. Necesito que cuando Miguel llegue, lo haga pasar normalmente. No le diga nada sobre esta orden judicial todavía. Solo, déjelo hablar. Grabe la conversación si es posible, con su permiso, señora Antonia. Entendí inmediatamente lo que estaba planeando. Miguel se incriminaría solo. Vendría aquí, presentaría documentos falsos, intentaría acceder a dinero que no era suyo, y todo quedaría grabado. Sería evidencia adicional. Evidencia irrefutable. Tiene mi permiso, dije con voz firme. El gerente pareció incómodo. No estoy seguro de que podamos grabar sin su consentimiento. Don José sacó la orden judicial nuevamente. Es parte de una investigación de fraude ordenada por el juzgado. Usted tiene la obligación legal de cooperar. El gerente finalmente asintió. Está bien. Pero señora Antonia, usted estará aquí cuando él venga. Miré a don José, quien negó con la cabeza sutilmente. No, respondí. Creo que es mejor que no me vea todavía. El gerente nos llevó a una sala de conferencias privada en el 2º piso del banco, con ventanas que daban hacia la oficina principal. Desde allí, podría ver todo sin ser vista. Nos quedamos esperando. Don José revisaba documentos en su tablet. Yo simplemente miraba por la ventana, viendo a los empleados del banco trabajar, a los clientes entrar y salir, la vida normal continuar mientras mi mundo seguía hecho pedazos. Pasaron 40 minutos. Luego 50. A los 55 minutos, lo vi entrar. Miguel, mi hijo, vestido con su mejor traje, el que yo le había ayudado a comprar hace 3 años para una entrevista de trabajo. Llevaba un maletín que no reconocí y una expresión de confianza que me revolvió el estómago. Detrás de él venía Carolina, con un vestido verde elegante y tacones altos. Ambos lucían como personas exitosas, profesionales, confiables. Nadie hubiera sospechado lo que realmente eran. El gerente los recibió con una sonrisa profesional y los llevó a su oficina. Desde nuestra posición, no podíamos escuchar lo que decían, pero podíamos verlo todo. Miguel sacó papeles de su maletín. El gerente los revisó, asintiendo ocasionalmente. Carolina estaba sentada con las piernas cruzadas, mirando su teléfono, aburrida. Como si esto fuera una transacción rutinaria. Como si no estuvieran destruyendo la vida de alguien. Vi al gerente decir algo y luego señalar hacia una computadora. Miguel se inclinó para ver algo en la pantalla. Su expresión cambió. La confianza se transformó en confusión. Luego en alarma. Se enderezó rápidamente y dijo algo que hizo que Carolina dejara de mirar su teléfono y prestara atención. El gerente presionó un botón en su escritorio.
2 oficiales de seguridad del banco entraron a la oficina. La cara de Miguel se puso pálida. Carolina se puso de pie de un salto, gritando algo que no podíamos escuchar. Uno de los oficiales le pidió que se sentara. Ella obedeció, pero su lenguaje corporal gritaba pánico. El abogado José recibió una llamada en su teléfono. Escuchó por un momento, luego me miró. El gerente dice que están listos para nosotros. Miguel y Carolina acaban de descubrir que todas las cuentas están congeladas y que la policía ha sido notificada sobre los documentos falsificados. Quiere saber si usted está lista para enfrentarlos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Estaba lista? No. Nunca estaría lista para este momento. Pero tenía que hacerlo de todas formas. Vamos, dije, poniéndome de pie. Don José abrió la puerta y bajamos las escaleras hacia la oficina del gerente. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución en lugar de hacia mi vindicación. Cuando llegamos a la puerta de la oficina, pude escuchar la voz de Carolina, aguda y llena de indignación. Esto es un error. Esos documentos son legítimos. La madre de Miguel nos dio permiso para todo esto. Don José abrió la puerta sin tocar. Miguel y Carolina se voltearon inmediatamente hacia nosotros, y lo que vi en la cara de Miguel me destrozó el corazón. Primero fue sorpresa, luego terror, luego, por una fracción de segundo, algo que parecía ser vergüenza genuina. Pero Carolina reaccionó diferente. Sus ojos se entrecerraron con furia cuando me vio. ¿Qué estás haciendo aquí, Antonia? ¿Qué has hecho? Me forcé a mantener la voz calmada, aunque cada fibra de mi ser quería gritar. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, Carolina. Proteger lo que es mío. Miguel se puso de pie, con las manos levantadas como si tratara de calmar una situación volátil. Mamá, esto no es lo que parece. Nosotros solo queríamos ayudarte. Pensamos que a tu edad, manejar tanto dinero sería demasiado estresante para ti. Solo queríamos ayudarme. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. ¿Ayudarme vaciando mi apartamento? ¿Ayudarme falsificando documentos? ¿Ayudarme tratando de declararme mentalmente incapaz? La cara de Miguel perdió todo su color. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Don José dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a mí como un escudo. La señora Antonia sabe todo, Miguel. Tiene evidencia en video de ustedes robando sus pertenencias. Tiene documentación del intento previo de declaración de incapacidad. Y ahora tiene evidencia de que presentaron documentos falsificados a esta institución financiera. Están en graves problemas legales. Carolina se levantó bruscamente, su compostura anterior completamente desvanecida. Esto es ridículo. Esa vieja está senil. No sabe lo que dice. Miguel, dile cómo encontramos su apartamento completamente destruido, cómo ella misma nos pidió ayuda porque no podía recordar dónde había puesto las cosas. Suficiente. Mi voz sonó con una autoridad que no sabía que poseía. Carolina, vas a callarte ahora. Y Miguel, vas a decirme la verdad. Mírame a los ojos y dime la verdad. Miguel me miró, y por primera vez en años, realmente lo vi. Vi al hombre en el que se había convertido, tan diferente del niño que había criado. Vi la debilidad en sus ojos, la culpa, el miedo, pero también vi algo más, resentimiento. ¿Quieres la verdad, mamá? Su voz temblaba. La verdad es que pasé toda mi vida viéndote sufrir, viéndote trabajar como esclava para otras personas, viéndote llegar a casa exhausta, con las manos arruinadas de limpiar casas ajenas. Y cuando papá murió, fue peor. No había dinero para nada. Yo usaba ropa de segunda mano. Nunca pude ir a la universidad como mis amigos. Nunca tuve nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no las detuve. Y aún así, te di todo lo que pude. Cada centavo que gané fue para ti, Miguel. Para tu comida, tu escuela, tu futuro. Miguel se pasó las manos por el cabello, frustrado. Lo sé. Y me siento culpable por eso cada día. Pero cuando Carolina y yo nos enteramos de la herencia, cuando supimos que finalmente habría dinero, dinero real, pensé que merecía algo.
Después de todo lo que pasé. Después de crecer pobre mientras tú trabajabas para familias ricas. Carolina puso una mano en el brazo de Miguel. No le des explicaciones. Ella no lo entenderá. Es egoísta, siempre lo ha sido. Solo piensa en ella misma. Algo se rompió dentro de mí cuando escuché esas palabras. Toda la tristeza, todo el dolor, se transformó en algo diferente. En indignación. En furia justa. Egoísta. Mi voz subió de volumen. ¿Egoísta es trabajar 2 empleos para que mi hijo tuviera comida en la mesa? ¿Egoísta es sacrificar mis propios sueños para que él tuviera oportunidades? ¿Egoísta es darle las llaves de mi casa, confiar en él completamente, solo para que él las usara para robarme? Me volví hacia Miguel directamente. Tú creciste pobre, sí, pero nunca pasaste hambre. Nunca dormiste en la calle. Siempre tuviste un techo, ropa limpia, amor. Yo me aseguré de eso. Y si no pudiste ir a la universidad, fue porque la vida es difícil, no porque yo no hiciera todo lo posible para darte más. Miguel no respondió. Solo miró al suelo, incapaz de sostener mi mirada. El gerente del banco tosió incómodamente. Señora Antonia, la policía está en camino. Debería llegar en unos minutos. Quiere presentar cargos formales. Miré a Miguel. Mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos. El niño que había consolado cuando tenía pesadillas. El joven que había llorado en mi hombro cuando su padre murió. Y ahora este hombre que me había traicionado de la manera más profunda posible. Miguel, dije suavemente. Te voy a hacer una pregunta, y quiero que respondas con honestidad. Si yo no hubiera descubierto su plan, si todo hubiera salido como lo planearon, ¿qué iban a hacer conmigo? Miguel levantó la vista, con los ojos rojos. Mamá, yo nunca. Carolina fue quien. Carolina lo interrumpió bruscamente. Íbamos a ponerla en un asilo. Un lugar bonito, cómodo, donde estaría cuidada. No es como si fuéramos a dejarte en la calle. Un asilo. Iban a encerrarme en un asilo, tomar mi dinero, mi casa, mi vida, y dejarme morir sola entre extraños. Todo mientras fingían que lo hacían por mi propio bien. Don José sacó su tablet y reprodujo el video. Las voces de Miguel y Carolina llenaron la oficina. Sus palabras sobre la vieja que ni siquiera sabrá qué pasó. Sus planes detallados para despojarme de todo. Miguel cerró los ojos mientras escuchaba su propia voz. Cuando el video terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. Miguel, dije finalmente, durante toda tu infancia, te enseñé valores. Te enseñé que robar estaba mal, que mentir estaba mal, que la familia se protege, no se traiciona. ¿Qué pasó con ese niño que crié? Miguel abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió. 2 oficiales de policía entraron, con uniformes impecables y expresiones serias. ¿Quién es Miguel Hernández y Carolina Fuentes? Miguel y Carolina se identificaron con voces temblorosas. Uno de los oficiales sacó unas esposas. Están bajo arresto por intento de fraude, falsificación de documentos y robo. Tienen derecho a permanecer en silencio. Vi cómo esposaban a mi hijo. Vi cómo Carolina gritaba que esto era injusto, que estaban cometiendo un error. Vi cómo Miguel me miraba con ojos suplicantes, como si esperara que yo detuviera todo esto en el último segundo. Pero no lo hice. Los oficiales los escoltaron fuera del banco. La gente en la oficina principal se detuvo para mirar, susurrando entre ellos. Miguel caminaba con la cabeza baja, derrotado. Carolina seguía protestando, insistiendo en que llamaran a su abogado. Y yo me quedé ahí, de pie en la oficina del gerente, sintiéndome vacía. Don José puso una mano en mi hombro. Señora Antonia, sé que esto es difícil, pero hizo lo correcto. Asentí, aunque no estaba segura de sentir que había hecho lo correcto. Solo me sentía cansada, infinitamente cansada. El gerente nos ofreció agua, una silla, cualquier cosa que necesitáramos. Decliné educadamente. ¿Qué pasa ahora?, pregunté a don José. Ahora procesamos toda la documentación para asegurar su herencia. Cambiamos las cerraduras de su apartamento. Recuperamos sus pertenencias. Y Miguel y Carolina enfrentan el sistema judicial.
Respiré profundo. ¿Puedo ir a casa? ¿A mi apartamento? Don José asintió. Sí. De hecho, tengo un cerrajero esperándonos allá. La policía ya estuvo en su apartamento esta mañana temprano, documentando todo. Encontraron exactamente lo que usted dijo, su apartamento parcialmente vaciado. Todo está siendo fotografiado como evidencia. Salimos del banco juntos. El sol todavía brillaba. La gente todavía caminaba por las calles, riendo, hablando, viviendo sus vidas. Y yo acababa de hacer arrestar a mi propio hijo. El viaje de regreso a mi edificio fue en silencio. Don José respetó mi necesidad de no hablar. Cuando llegamos, vi un coche de policía estacionado afuera y a Rafael sentado en su lugar habitual cerca de la entrada. Se puso de pie cuando me vio. Señora Antonia, ¿está bien? Vi a la policía entrar a su apartamento esta mañana. Estaba preocupado. La voz de Rafael temblaba con genuina preocupación. Me acerqué a él y tomé sus manos entre las mías. Estaban ásperas, sucias, pero en ese momento eran las manos más honestas que había tocado en mucho tiempo. Rafael, gracias a ti descubrí la verdad a tiempo. Me salvaste. No sé cómo agradecerte. Él negó con la cabeza, incómodo con el elogio. Usted siempre me ha tratado como persona, señora. Cuando todos los demás me miran como si fuera invisible, usted me ve. Me da comida, me pregunta cómo estoy. Era lo mínimo que podía hacer. Don José observaba la escena con una pequeña sonrisa. Rafael, ¿verdad? Señora Antonia me habló de usted. Cuando todo esto termine, me gustaría hablar con usted también. Creo que merecería una recompensa apropiada por su ayuda. Rafael se veía asustado ante la idea. No, no quiero dinero. Solo quería que la señora Antonia estuviera bien. Pero don José insistió. No es solo por el dinero. Es por hacer lo correcto. Ya hablaremos. Subimos al tercer piso, donde un cerrajero ya estaba trabajando en mi puerta. Un oficial de policía estaba parado cerca, documentando todo en un reporte. Cuando la puerta se abrió y entré a mi apartamento, el impacto fue peor de lo que había imaginado. No era solo que faltaran cosas. Era que todo se veía violado. Los cajones estaban abiertos, vaciados. Las fotos de las paredes habían sido arrancadas, dejando marcas rectangulares más claras en la pintura descolorida. El armario donde guardaba las escrituras de la casa estaba completamente vacío. Mi cama, donde había dormido durante 30 años, estaba deshecha, con las sábanas tiradas como si alguien hubiera buscado algo debajo del colchón. Caminé lentamente por cada habitación, tomando nota mental de todo lo que faltaba. La vajilla que mi esposo me había regalado en nuestro aniversario. Las joyas simples pero significativas que había heredado de mi madre. Los álbumes de fotos de la infancia de Miguel. Todo había sido saqueado sistemáticamente. El oficial de policía me siguió, tomando nota de cada cosa que yo mencionaba. ¿Tiene idea de dónde podrían haber llevado estas pertenencias, señora? Pensé por un momento. Probablemente a su casa. Viven en un apartamento en la zona norte de la ciudad. El oficial anotó la dirección que le di. Obtendremos una orden de registro. Si sus pertenencias están allí, las recuperaremos. Don José estaba examinando los documentos que el oficial había recopilado durante la inspección matutina. Señora Antonia, encontraron algo interesante. Papeles en la basura. Borradores de documentos que Miguel y Carolina estaban preparando. Me mostró unas hojas arrugadas que habían sido rescatadas del cesto de basura de mi cocina. Eran formularios de internación en un asilo. Mi nombre ya estaba escrito. La fecha de ingreso, 3 días desde ahora. La razón, demencia senil avanzada, incapacidad para cuidar de sí misma. Las palabras me golpearon como puñetazos. No solo iban a robarme, iban a encerrarme. Y lo habían planeado con semanas de anticipación. 3 días, murmuré. En 3 días, yo estaría encerrada en un asilo y ellos estarían viviendo en mi casa, gastando mi dinero. El cerrajero terminó de instalar las nuevas cerraduras y me entregó un juego de llaves. Listo, señora. Nadie más tiene acceso ahora. Estas son las únicas copias que existen. Le agradecí y él se fue,
dejándonos con el oficial de policía que terminaba su reporte. Señora Antonia, necesito que firme aquí confirmando que este es el estado en que encontró su apartamento y que todo lo que mencionó está efectivamente ausente. Firmé los documentos con mano temblorosa. Cuando el oficial finalmente se fue, me dejó a solas con don José en mi apartamento medio vacío. Me senté en mi sofá, el único mueble que Miguel y Carolina no se habían llevado, probablemente porque era viejo y sin valor. ¿Cuánto tiempo va a tomar recuperar mis cosas?, pregunté. Don José se sentó a mi lado. Si cooperan, podrían devolverle todo en unos días. Si resisten, podría tomar semanas o incluso meses. Pero lo recuperará, señora Antonia. Eso se lo prometo. Miré alrededor de mi apartamento. Este lugar que había sido mi hogar, mi refugio, ahora se sentía contaminado. Cada rincón tenía un recuerdo de la traición. No sé si puedo quedarme aquí, dije en voz baja. Cada vez que mire estas paredes, voy a recordar lo que hicieron. Don José asintió con comprensión. Es normal sentir eso. Pero también recuerde que este es su hogar. No deje que ellos le quiten eso también. Con tiempo, los nuevos recuerdos reemplazarán a los malos. Pasamos la siguiente hora revisando más documentos, discutiendo los próximos pasos legales. Miguel y Carolina tendrían una audiencia en 2 días. Allí se determinaría si quedaban en libertad bajo fianza o permanecían detenidos hasta el juicio. Don José me explicó que podía testificar si quería, pero no estaba obligada. ¿Quiere que Miguel permanezca en la cárcel?, me preguntó directamente. Era una pregunta imposible de responder. Por un lado, mi hijo había tratado de destruirme. Pero por otro, seguía siendo mi hijo. El pensamiento de él en una celda me rompía el corazón. No lo sé, admití. No lo sé. Don José cerró su maletín. No tiene que decidir ahora. Piénselo. Esta noche. Descanse. Mañana veremos las cosas con más claridad. Cuando finalmente se fue, me quedé sola en mi apartamento. El silencio era opresivo. Normalmente, a esta hora estaría preparando la cena, viendo las noticias, disfrutando de la rutina tranquila de la tarde. Pero ahora solo había vacío. Caminé hacia la cocina y abrí el refrigerador. Vacío. Por supuesto que estaba vacío. No había estado aquí desde ayer por la mañana. Pensé en salir a comprar algo, pero la idea de enfrentar al mundo exterior, de fingir normalidad, era demasiado. Escuché un golpe suave en la puerta. Por instinto, mi cuerpo se tensó. ¿Quién es? Soy yo, Rosaura. Abrí la puerta y ahí estaba mi amiga, con una olla humeante en las manos y una expresión de determinación en el rostro. Supe por los vecinos que la policía estuvo aquí. Sé que dijiste que era un problema de tubería, pero Antonia, conozco esa mirada en tus ojos. Algo grave pasó. Y no voy a preguntar qué fue si no quieres contarme. Pero tampoco voy a dejarte sola. Entró sin esperar invitación y fue directamente a mi cocina. Sirvió 2 platos de su estofado, encontró cubiertos que milagrosamente Miguel y Carolina no se habían llevado, y me obligó a sentarme a comer. Come. No importa qué haya pasado, necesitas comer. Por primera vez en 2 días, comí una comida completa. El estofado de Rosaura era cálido, reconfortante, familiar. Con cada bocado, sentí que un poco de mi fuerza regresaba. Ella no hizo preguntas. Solo se sentó conmigo, comió en silencio, y cuando terminamos, lavó los platos y me preparó té. Cuando estés lista para hablar, aquí estaré, dijo simplemente. Y entonces, sin planearlo, las palabras comenzaron a salir. Le conté todo. Desde el momento en que Rafael me detuvo hasta el arresto de Miguel y Carolina. Rosaura escuchó todo sin interrumpir, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando terminé, ella tomó mis manos entre las suyas. Antonia, eres la mujer más fuerte que conozco. No sé si yo hubiera podido hacer lo que hiciste, pero hiciste lo correcto. Lo sabes, ¿verdad? Asentí, aunque una parte de mí todavía dudaba. Siento como si hubiera traicionado a mi propio hijo. Rosaura negó con la cabeza firmemente. No, él te traicionó primero. Tú solo te defendiste. Hay una gran diferencia. Nos quedamos hablando hasta tarde en la noche. Rosaura se ofreció a quedarse conmigo,
pero le dije que estaría bien. Necesitaba empezar a reclamar mi espacio, mi vida. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta con las nuevas cerraduras y me sentí un poco más segura. Esa noche, dormí en mi propia cama por primera vez desde que todo comenzó. El apartamento se sentía diferente, más vacío, pero era mío. Nadie podría entrar sin mi permiso. Nadie podría robarme mientras dormía. Soñé con mi esposo nuevamente. Esta vez no estaba en el jardín. Estaba sentado en nuestro sofá, en este mismo apartamento, y me miraba con orgullo. Me desperté con el sonido de mi teléfono sonando insistentemente. Miré la hora, 7 de la mañana. El nombre en la pantalla me heló la sangre. Sofía. Mi nieta. No había pensado en ella durante todo este caos. ¿Qué sabía? ¿Dónde estaba? Con manos temblorosas, contesté. Abuela. Su voz sonaba pequeña, asustada. Abuela, ¿es verdad? ¿Es verdad que mamá y papá están en la cárcel? Cerré los ojos, sintiendo un nuevo peso aplastante en mi pecho. Sofía, mi amor, ¿dónde estás? ¿Quién está contigo? Escuché que sollozaba del otro lado. Estoy en casa de mi amiga Lucía. La policía vino anoche y me trajeron aquí porque dijeron que no podía estar sola. Abuela, no entiendo nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué arrestaron a mis papás? No sabía cómo explicarle a una niña de 12 años que sus padres habían intentado robar a su propia abuela, que habían planeado encerrarme en un asilo, que todo había sido una mentira. Sofía, escúchame. Hubo un malentendido muy grande. Tus papás cometieron algunos errores serios. Pero quiero que sepas que yo te amo. Siempre te he amado y siempre lo haré. Y voy a asegurarme de que estés bien, ¿de acuerdo? Hubo un silencio largo. Abuela, mi mamá siempre decía que tú eras vieja y que no podías cuidar de ti misma. Decía que te estabas volviendo loca. Pero yo nunca lo creí. Siempre me pareciste la persona más cuerda que conozco. Las palabras de mi nieta me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Rompieron porque confirmaban cuán profunda había sido la campaña de Carolina para pintarme como incompetente. Sanaron porque mi nieta había visto la verdad a pesar de todo. No estoy loca, mi amor. Y voy a demostrártelo. ¿Puedo ir a verte hoy? Sofía sollozó de nuevo. Sí, por favor. La mamá de Lucía dice que está bien. Estamos en la calle Morelos, número 234. Anoté la dirección prometiendo estar allí en unas horas. Después de colgar, me quedé sentada en mi cama, procesando esta nueva dimensión de la situación. Sofía, mi nieta inocente, ahora estaba atrapada en medio de este desastre. ¿Qué pasaría con ella? Si Miguel y Carolina iban a la cárcel, ¿quién la cuidaría? La respuesta era obvia, yo. ¿Pero tenía la fuerza para criar a una niña de 12 años a mis 66 años? Después de todo lo que había pasado, me levanté, me duché, y me vestí con la poca ropa que me quedaba. Llamé a don José para informarle sobre Sofía. Es una complicación, admitió, pero también es importante. El bienestar de la niña será considerado en cualquier sentencia. Si Miguel y Carolina demuestran aunque sea algo de remordimiento, el juez podría ser más leniente por el bien de Sofía. No estaba segura de cómo me sentía al respecto. Parte de mí quería que pagaran completamente por lo que habían hecho. Pero otra parte, la parte que amaba a mi nieta, quería que ella tuviera a sus padres, incluso si eran imperfectos. Don José me recogió a las 9 y fuimos juntos a la casa de la familia de Lucía. Era una casa modesta en un barrio tranquilo. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. «Señora Antonia, soy Patricia, la mamá de Lucía. Sofía está arriba con mi hija. Ha estado muy alterada». Patricia me llevó a la sala y me ofreció café. Me contó que los servicios sociales habían llamado anoche preguntando si podían quedarse con Sofía temporalmente. Por supuesto que dije que sí. Sofía y Lucía son mejores amigas. Pero señora Antonia, ¿qué está pasando? La policía no nos dijo mucho. Le expliqué lo básico, sin entrar en detalles dolorosos. Patricia escuchó con expresión cada vez más horrorizada. Dios mío. No puedo creer que Miguel y Carolina hicieran algo así. Siempre parecieron tan normales. Esa palabra,
Normales. Eso era lo aterrador. Que personas aparentemente normales pudieran esconder tanta maldad. Sofía bajó las escaleras lentamente. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. Lloró en mi hombro, su cuerpo pequeño temblando con sollozos. Abuela, tengo miedo. ¿Qué va a pasar conmigo? La abracé fuerte, acariciando su cabello largo y oscuro, tan parecido al de Miguel cuando era niño. Vas a estar bien, mi amor. Yo voy a cuidarte. Siempre. Nos sentamos juntas en el sofá y le expliqué lo que podía de la situación. Que sus padres habían cometido errores graves. Que tendrían que enfrentar consecuencias. Que por ahora, ella se quedaría conmigo. Sofía absorbió la información con una madurez que me sorprendió. Mis papás van a ir a la cárcel por mucho tiempo. No quería mentirle. No lo sé, Sofía. Depende de muchas cosas. Pero pase lo que pase, tú y yo vamos a estar bien juntas. Don José, que había estado esperando pacientemente en la entrada, se acercó. Sofía, soy el abogado José. Estoy ayudando a tu abuela con todo esto. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Sofía asintió nerviosamente. ¿Tus papás alguna vez te dijeron algo sobre la herencia de tu abuela? ¿O sobre planes de mudarla a otro lugar? Sofía pensó por un momento. Hace unas semanas, escuché a mi mamá hablando por teléfono. Decía algo sobre mucho dinero y sobre que finalmente podríamos mudarnos a una casa mejor. Pensé que papá había conseguido un mejor trabajo. Don José anotó esto en su libreta. ¿Y sobre tu abuela? ¿Escuchaste algo sobre ella? Sofía bajó la mirada, avergonzada. Mi mamá siempre decía que la abuela estaba perdiendo la memoria. Que pronto no podría vivir sola. Pero abuela, yo nunca vi que te olvidaras de nada. Siempre recordabas mi cumpleaños, mis comidas favoritas, todo. Le apreté la mano. Porque no hay nada malo con mi memoria, mi amor. Tu mamá estaba mintiendo. La cara de Sofía se contrajo con dolor. ¿Por qué? ¿Por qué mentirían sobre ti? Era una pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces. A veces, el dinero hace que las personas cambien. Hace que hagan cosas que nunca pensaron que harían. Pasamos el resto de la mañana con Sofía, asegurándonos de que estuviera lo más tranquila posible dadas las circunstancias. Patricia generosamente ofreció dejar que Sofía se quedara unos días más mientras yo arreglaba mi apartamento y me preparaba para tenerla. Tiene que procesar todo esto, dijo Patricia sabiamente. Dale un poco de tiempo con su amiga, en un ambiente estable, antes de hacer más cambios. Tenía razón. Sofía había perdido a sus padres de la noche a la mañana. Necesitaba estabilidad donde pudiera encontrarla. Antes de irnos, Sofía me abrazó de nuevo. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, mi amor. ¿Todavía amas a mi papá? Después de lo que hizo, ¿todavía lo amas? Era la pregunta más difícil que me habían hecho en mi vida. Sí, admití finalmente. Siempre voy a amar a tu papá porque es mi hijo. Pero también estoy muy decepcionada de él. Y muy lastimada. El amor no significa que permitas que alguien te lastime. Significa que quieres lo mejor para ellos, incluso si eso significa que enfrenten consecuencias por sus acciones. Sofía asintió como si entendiera, aunque a su edad, ¿cómo podría realmente entender algo tan complicado? Don José y yo salimos de la casa y nos dirigimos al juzgado. Hoy era la audiencia de fianza. Vería a Miguel y Carolina por primera vez desde su arresto. ¿Está preparada para esto?, preguntó don José mientras estacionaba. No, nunca estaría preparada. Pero asentí de todos modos. Entramos a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que había imaginado, con bancas de madera y un estrado donde el juez se sentaría. Había otras personas esperando, otros abogados, otros acusados, otros casos de vidas destrozadas. Entonces los vi entrar. Miguel y Carolina, con uniformes naranjas de la cárcel, esposados, con un guardia a cada lado. Miguel me vio inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carolina, en cambio, me miró con puro odio. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer mayor, de unos 60 años,
con cabello gris recogido en un moño estricto y expresión severa. Caso número 783. El Estado contra Miguel Hernández y Carolina Fuentes. El fiscal presentó los cargos: intento de fraude, falsificación de documentos, robo. Cada palabra era como un martillo golpeando mi corazón. El abogado de Miguel y Carolina, un hombre joven que parecía abrumado, argumentó que eran ciudadanos respetuosos de la ley sin antecedentes penales, que tenían una hija menor, que merecían libertad bajo fianza. El fiscal contraatacó: estos acusados planearon sistemáticamente despojar a una mujer de 66 años de todos sus bienes. Planearon internarla en un asilo en contra de su voluntad. Hay evidencia en video y testimonial. Son un peligro para la víctima. La jueza miró hacia donde yo estaba sentada. La víctima está presente. Don José se puso de pie. Sí, su señoría. La señora Antonia está aquí. La jueza me miró directamente. Señora Antonia, ¿tiene algo que decir respecto a la fianza de los acusados? Me puse de pie con piernas temblorosas. Todas las miradas en la sala estaban sobre mí. Miguel me miraba con ojos suplicantes. Y entonces hablé. Su señoría, mi voz temblaba pero era clara. Quiero que se haga justicia. Pero también quiero que se considere a mi nieta, Sofía. Ella no tiene culpa de nada de esto y necesita a sus padres. La jueza asintió lentamente. Entiendo su preocupación, señora Antonia. Pero debo preguntarle, ¿se siente segura si estos acusados son liberados bajo fianza? Miré a Miguel directamente. No sé si me siento segura, pero sé que mi nieta necesita algún tipo de estabilidad. Si van a ser liberados, pido que haya una orden de restricción, que no puedan acercarse a mi hogar ni contactarme directamente. La jueza escribió algo en sus notas. Su petición es razonable. Luego miró a Miguel y Carolina. Voy a conceder la fianza, pero bajo condiciones estrictas. $50,000 cada uno. Orden de restricción de 200 metros respecto a la señora Antonia. Deberán usar monitores electrónicos. Cualquier violación de estas condiciones resultará en encarcelamiento inmediato hasta el juicio. ¿Queda claro? Miguel asintió rápidamente. Carolina mantuvo su expresión de furia, pero también asintió. El juicio está programado para dentro de 6 semanas. Hasta entonces, más les vale comportarse. La jueza golpeó su mazo y el caso fue cerrado temporalmente. Vi cómo se llevaban a Miguel y Carolina de regreso. Miguel se volvió para mirarme una última vez antes de desaparecer por la puerta. En sus ojos vi algo que no había visto antes: miedo genuino. Salí del juzgado sintiéndome extrañamente vacía. Don José caminó a mi lado en silencio hasta llegar a su coche. Hizo lo correcto al mencionar a Sofía, dijo finalmente. El juez lo tomó en cuenta. Pero señora Antonia, necesito preguntarle algo importante. ¿Realmente quiere seguir adelante con el juicio? Porque todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo. Me detuve en seco. ¿Qué tipo de acuerdo? Don José se recargó en su coche. Uno donde Miguel y Carolina devuelvan todo lo que tomaron, firmen documentos renunciando a cualquier reclamación sobre su herencia, paguen una compensación por daños y acepten servicios comunitarios en lugar de tiempo en prisión. A cambio, usted retira los cargos criminales más graves. Ellos tendrían antecedentes, pero no irían a prisión. Sofía conservaría a sus padres. Era tentador, tan tentador. Pero había algo que necesitaba saber primero. Y si acepto ese acuerdo, hay garantía de que nunca volverán a intentar algo así. Don José negó con la cabeza honestamente. No hay garantías en la vida, señora Antonia. Pero legalmente, estarían completamente atados. Un segundo intento significaría prisión inmediata sin posibilidad de acuerdo. Respiré profundo. Déjeme pensarlo. Necesito hablar con Sofía primero. Ella merece tener voz en esto. Esa tarde, regresé a casa de Patricia. Sofía estaba en su habitación, haciendo tarea con Lucía. Cuando le pedí hablar a solas, bajamos al jardín pequeño de la casa. Nos sentamos en un banco bajo un árbol de flores blancas. Sofía, necesito tu opinión sobre algo muy importante. Ella me miró con esos ojos grandes que tanto se parecían a los de Miguel cuando era niño. ¿De qué se trata, abuela?
Le expliqué la situación, el juicio, la posibilidad de que sus padres fueran a prisión, la alternativa de un acuerdo. Sofía escuchó todo sin interrumpir. «Si aceptas el acuerdo», preguntó finalmente, «¿significa que mis papás volverán a casa?» Asentí. «Sí, pero con muchas restricciones. Y con la certeza de que si vuelven a hacer algo malo, irán directo a la cárcel». Sofía miró sus manos, pensativa. «Abuela, ¿puedo ser honesta contigo?» «Siempre, mi amor. Estoy enojada con ellos. Muy enojada. Especialmente con mi mamá. Ella siempre fue fría contigo, siempre decía cosas malas. Y mi papá, él te dejó hacer todo esto sola cuando era niño. Tú trabajaste tanto por él y así te pagó». Las palabras salían con una madurez que me rompía el corazón. «Pero también sé que son mis papás. Y aunque estoy enojada, no quiero que vayan a prisión. No quiero visitarlos tras las rejas. No quiero ser la niña cuya familia está en la cárcel». La abracé fuerte. «Entonces tomaremos el acuerdo. Pero Sofía, necesito que entiendas algo. Vas a quedarte conmigo por un tiempo. Tus papás necesitan demostrar que pueden ser confiables nuevamente antes de que vuelvas con ellos completamente». Sofía asintió contra mi hombro. «Está bien. Creo que me gustaría quedarme contigo de todos modos. Siempre me sentí más segura en tu casa». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Don José negoció los términos del acuerdo con el fiscal y el abogado de Miguel y Carolina. La policía recuperó todas mis pertenencias de su apartamento. Cada caja que traían a mi casa era como recuperar un pedazo de mi alma. Las fotografías de mi boda. Las escrituras de la casa. Mi vajilla especial. Incluso encontraron cosas que no sabía que faltaban, joyas pequeñas de mi madre, cartas viejas de mi esposo. Sofía se mudó conmigo oficialmente. Convertimos el cuarto de huéspedes en su habitación. Rosaura y Patricia nos ayudaron a decorarlo con cosas alegres, cortinas amarillas, pósters de sus bandas favoritas, un escritorio nuevo para su tarea. Por primera vez en semanas, mi apartamento se sentía como un hogar nuevamente. Una semana después, hubo una reunión en la oficina de don José. Yo, Miguel, Carolina, sus abogados, y un mediador del juzgado. Era la primera vez que estábamos todos en la misma habitación desde el banco. Miguel no podía mirarme a los ojos. Carolina mantenía su expresión dura, pero algo había cambiado. El miedo había reemplazado a la arrogancia. El mediador leyó los términos del acuerdo: devolución completa de todos los bienes, renuncia escrita a cualquier reclamación sobre la herencia, pago de $50,000 en compensación por daños emocionales y gastos legales, 500 horas de servicio comunitario cada uno, libertad condicional por 5 años, y prohibición de contacto directo conmigo excepto en presencia de Sofía y con mi consentimiento explícito. ¿Todos están de acuerdo con estos términos?, preguntó el mediador. Don José y yo asentimos. El abogado de Miguel y Carolina consultó con ellos en susurros. Luego asintió también. Mis clientes aceptan los términos. El mediador deslizó los documentos sobre la mesa. Entonces firmen aquí. Uno por uno, firmamos. Mi firma fue firme, decidida. La de Miguel temblaba. La de Carolina era casi violenta en su fuerza, como si cada trazo fuera un acto de resistencia. Cuando todo estuvo firmado, el mediador declaró: el acuerdo es oficial. Los cargos criminales más graves son retirados. Los cargos menores permanecen en su récord. Este caso está cerrado. Hubo un momento de silencio incómodo. Entonces Miguel se puso de pie. Mamá, ¿puedo hablar contigo? Solo un minuto. Miré a don José, quien asintió. Miguel y yo salimos al pasillo. Nos quedamos parados ahí, frente a frente, dos extraños que alguna vez fueron madre e hijo. Mamá, yo no sé qué decir. Lo siento, no es suficiente. Nada es suficiente. Su voz se quebraba. Tienes razón. Lo siento, no es suficiente. Mi voz era fría. Miguel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Fui débil. Dejé que Carolina me convenciera de cosas horribles. Pero eso no es excusa. Yo tomé las decisiones. Yo cargué esas cajas. Yo firmé esos papeles falsos.
Todo fue mi culpa. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, pregunté. Miguel me miró con desesperación. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo. Voy a trabajar, voy a pagar cada centavo que te debo. Voy a hacer mi servicio comunitario. Voy a ser mejor. Por Sofía. Por ti. Por la memoria de papá. Quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Miguel, Sofía se queda conmigo. Puedes verla los fines de semana, supervisado. Cuando demuestres que has cambiado, realmente cambiado, hablaremos de más tiempo. Miguel asintió con gratitud. Gracias, mamá. Te prometo que no te arrepentirás. No respondí. Los años me habían enseñado que las promesas eran solo palabras. Las acciones eran lo que importaba. Regresamos a la oficina. Carolina me miró con resentimiento apenas contenido, pero no dijo nada. Salieron primero, Miguel arrastrando los pies, Carolina caminando rígidamente. Cuando finalmente estuve sola con don José, me dejé caer en una silla. Hice lo correcto. Don José sonrió con calidez. Hizo lo que su corazón le dijo que era correcto. Y eso es todo lo que cualquiera puede hacer. 2 meses después, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Sofía prosperaba viviendo conmigo. Sus calificaciones mejoraron. Sonreía más. Los fines de semana, Miguel venía a visitarla. Siempre puntual, siempre respetuoso, manteniendo su distancia de mí pero siendo un padre presente para Sofía. Carolina venía menos frecuentemente. Cuando lo hacía, era cordial pero distante. Sofía me confesó una noche que sus padres estaban en terapia de pareja, tratando de salvar su matrimonio. No sé si lo lograrían, pero al menos lo estaban intentando. La herencia finalmente fue depositada. $450,000. Más dinero del que había visto en mi vida. Lo primero que hice fue buscar a Rafael. Lo encontré en su lugar habitual cerca del edificio. Rafael, necesito hablar contigo. Lo llevé a un café cercano, donde pedimos comida caliente y café. Saqué un sobre de mi bolso. Esto es para ti. $10,000. Por salvarme. Por ser honesto cuando nadie más lo fue. Rafael miró el sobre como si fuera una bomba. Señora Antonia, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Sí puedes, insistí. Y hay más. Don José encontró un programa de vivienda y rehabilitación. Si estás dispuesto, podemos inscribirte. Un lugar para vivir, ayuda para encontrar trabajo, apoyo. Una oportunidad de empezar de nuevo. Rafael lloró. Un hombre adulto, curtido por las calles, llorando abiertamente en un café. ¿Por qué hace esto por mí? Porque cuando todos los demás me fallaron, un indigente al que apenas conocía demostró más integridad que mi propia familia. Mereces una segunda oportunidad, Rafael. 3 meses después, visité a Rafael en su nuevo apartamento. Pequeño pero limpio. Tenía un trabajo en un almacén. Estaba sobrio. Estaba sonriendo. Señora Antonia, usted cambió mi vida. Tomé su mano. No, Rafael. Tú salvaste la mía primero. Solo estoy devolviendo el favor. Esa noche, de regreso en mi apartamento, Sofía hacía su tarea en la mesa de la cocina. Rosaura había venido a cenar. Reíamos sobre algo tonto que había pasado en el edificio. Y me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor, de toda la traición, había encontrado algo inesperado: paz. No era la vida que había planeado. No era la familia que había imaginado. Pero era real. Era honesta. Y era mía. Miré las fotografías en la pared. Mi esposo sonriendo. Miguel de niño. Sofía el día que nació. Y una nueva foto, Rafael y yo el día que se mudó a su apartamento. Una familia no definida por sangre, sino por lealtad. Por amor genuino. Por hacer lo correcto incluso cuando duele. Y finalmente, después de todo, estaba en casa.